Hola, buenas tardes. Para quienes no me conocen, soy Mabel Prina, soy reumatóloga y estoy trabajando en el Hospital Vista Hermosa de Alicante actualmente. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Reumatología por darme la oportunidad de moderar esta mesa. Durante la discusión pueden hacer sus preguntas accediendo al icono o levantar la mano. Bueno, nos toca la tercera mesa, que es la de enfermedades autoinmunes. Por su complejidad y la afectación multisistémica, el abordaje de las enfermedades autoinmunes es un reto al cual nos enfrentamos en nuestra práctica clínica, que nos exige una puesta al día casi constante. Estamos en la era de las terapias biológicas, donde el tratamiento biológico constituye un avance en el pronóstico clínico de estas enfermedades. A continuación, Marta Aguilar Zamora, reumatóloga del Hospital de Sagunto, nos hará una puesta al día sobre tratamientos biológicos en vasculitis. Adelante, Marta. Muchas gracias por la presentación y gracias al comité organizador por contar conmigo para hacer esta pequeña revisión de los tratamientos biológicos en vasculitis. Como os podéis imaginar, este tema podría ser como un camino sin fin, es algo muy amplio, pero en el tiempo que tengo voy a intentar sobre todo repasar las últimas recomendaciones de las guías EULAR y algunos trabajos interesantes que se han comunicado en el último año, sobre todo en el EULAR de junio, y me voy a centrar concretamente en cuanto a vasculitis, en vasculitis de vaso grande y vasculitis ANCA positivo de vaso pequeño. Este es el índice de la charla y voy a ir bastante al grano porque tenemos muy poco tiempo y también entiendo que estamos todos bastante cansados de todas estas charlas tan interesantes. Vamos a empezar por la artritis de células gigantes. Bueno, son los distintos fármacos que tenemos en nuestro arsenal terapéutico. Muy rápido, sobre los corticoides, todos conocemos las dosis que se recomiendan por las guías. Comentar que son entre 40 y 60 por vía oral si no hay afectación visual y se recomiendan dosis de metilprednisolona en bolos con una recomendación débil. Y lo otro que nos dicen es que se debe hacer un descenso, pero que las recaídas cuando se hacen los descensos son bastante frecuentes en los pacientes con artritis la temporal. Y lo otro que se comenta en la guía es que si añadimos otro tratamiento inmunosupresor, bien sea un biológico o un FAME, en este caso la pauta de bajada debería ser más rápida, pero tampoco está realmente claramente establecida. Como veis en esta gráfica, desde el 78 hasta los últimos años, cada vez la tasa de recaídas con los corticoides es mayor. Y esto se debe porque se tiende a utilizar pautas descendentes más rápidas de corticoides cada vez y con dosis más bajas para evitar los efectos secundarios. Entonces, por una parte tenemos que un 50% de los pacientes tratados solo con glucocorticoides pueden recaer, tenemos los efectos secundarios que todos conocemos, entonces necesitamos otras terapias para tratar a los pacientes con artritis de la temporada. Hasta ahora teníamos los FAMES y con no mucha evidencia científica. La verdad es que estos son los que se han ido utilizando en la práctica clínica habitual, con muy pocos datos de estudios de calidad, y el que más utilizamos es el metotrexato. No todo el mundo, pero algunos utilizamos el metotrexato. Entonces, decir que sobre el metotrexato, la evidencia científica que hay son 3 ensayos clínicos de pocos pacientes, muy heterogéneos, con unas dosis de metotrexato muy bajas y de poca calidad y que no aportan mucho. Pero sí que es verdad que de estos 3 ensayos clínicos se hizo un metaanálisis que, agrupando todos los pacientes, sí que demostró que el metotrexato podía reducir el riesgo de recaída y alcanzar la remisión libre de corticoides a las 24 semanas. Por lo tanto, son datos muy controvertidos y necesitamos más estudios.
comentaros que me parece interesante que está en marcha un ensayo clínico de no inferioridad de metotrexato versus tocilizumab, que creo que aportará bastante luz a esta parte. En cuanto a otros FAMES, no hay muchas evidencias. La leflunomida sí que tiene un estudio prospectivo en el que parece que aporta algún beneficio y otros FAMES sintéticos tienen datos muy claros sobre esto. En cuanto a los biológicos, no voy a entrar mucho en la patogenia, solo recordar que hay muchísimas interleuquinas y citocinas implicadas y que sobre todas estas diferentes dianas o citocinas pues se van ensayando diferentes fármacos. Este gráfico me gusta bastante porque muestra, en vez de los fármacos que han mostrado algún beneficio en ensayos clínicos, en naranja los que han mostrado algún beneficio pero se necesitan más datos, y luego en rojo tenemos los que no han mostrado ningún beneficio y en azul los que se están estudiando. Empezando por el tocilizumab, es decir, que tenemos datos de 2 ensayos clínicos aleatorizados. El primero es de Billiger en 2016, que eran 30 pacientes a los que se utilizaba a tocilizumab intravenoso placebo. Y como veis, aquí en rojo el tocilizumab, la tasa de supervivencia libre de recaída fue más alta en el grupo de toci de forma significativa. El otro estudio que ya conocemos todos es el estudio YACTA, que es un estudio que se publicó en el 2017 se reclutaron 250 pacientes que se aleatorizaron a estos 4 grupos de tratamiento. Son 2 brazos de tocilizumab, uno semanal y otro quincenal, y 2 pautas de corticoides en monoterapia más el placebo de toci, una algo corta de 26 semanas y la otra un poquito más estándar, que es la de 52 semanas. Y el objetivo primario era ver al año, a la semana 52, la remisión libre de corticoides. Entonces, para los 2 grupos de tocilizumab y comparados con las 2 pautas de corticoides, se comprobó que tocilizumab era superior al grupo placebo. Esto es lo mismo un poco con la tabla de supervivencia. Como veis, el grupo placebo con la dosis de corticoides de 26 semanas fallaban bastantes. Y las 2 dosis, la semanal y la quincenal, en principio parecían que eran bastante similares. También se demostró que en los brazos de tocilizumab había un ahorro de la dosis de corticoides acumulada respecto a las pautas de placebo. Y lo que se ha comunicado este año en el EULAC es la segunda parte de este estudio, que es el estudio de extensión a 3 años. Esto viene un poco porque una de las cosas que se vio en el GIAPTA es que los pacientes que entraban en el estudio por reciente comienzo versus los que entraban por recaída no se comportaban exactamente igual, en el sentido de que, sobre todo lo que respecta a la dosis de tocilizumab, había una diferencia. La dosis semanal sí que era significativa, pero la dosis quincenal se superponía a la dosis de placebo, la pauta de placebo de 52 semanas de corticoides. Entonces, bueno, lo que consiste esta parte 2 o el estudio de extensión es que después de las 52 semanas se siguen a los pacientes hasta cumplir los 3 años. Aquí el investigador podía hacer lo que quisiese a discreción de su criterio clínico. Podía suspender, iniciar tocilizumab, metotrexato, corticoides, un poco a discreción del investigador. Entonces, como os podéis imaginar, los datos son bastante heterogéneos. De todas formas, sí que analizaron un poco este tema de los pacientes nuevos y los que recaen y vieron que comparando la dosis semanal versus las 2 dosis de placebo, había diferencias, siendo la dosis semanal de tocilizumab mejor que placebo en los 2 grupos. Y datos similares respecto a los que hemos visto respecto a las dosis acumuladas de corticoides, menor en los grupos de toci respecto a los grupos de placebo. Comentar este estudio de vida real es un estudio español, observacional y multicéntrico de 134 pacientes. La verdad es que ha participado mucha gente de España, incluyendo gente de la Comunidad Valenciana. Y aquí se ve que desde el inicio la pauta con tocilizumab produce una mejoría tanto clínica como de los recurrentes de fase aguda. Y lo que es interesante es que es independiente de si la dosis es subcutánea o intravenosa, de la duración de la enfermedad antes de entrar en el estudio y de la dosis que llevaban de corticoides antes de entrar en el estudio. Se comunicaron también en el EULAC de este año una parte de este estudio multicéntrico respecto a la optimización del toci. Y se vio que de los 134 pacientes que habíamos comentado,
43 pacientes fueron optimizados. La mayoría estaban en ambos grupos con tocilizumab intravenoso. Había un porcentaje no desdeñable que estaba en terapia combinada y se alcanzó o se optimizó el tocilizumab al año desde que entraron en el estudio y a los 6 meses desde que entraron en remisión. Estas son las gráficas en cuanto a mejoría de reactantes de fase aguda y mejoría clínica. Y bueno, un poco el resumen de lo que tenemos de tocilizumab en artritis de células gigantes es que mejora los brotes, ahora los corticoides. También hay datos que no se han presentado, pero que existen, de mejoría de calidad de vida de los pacientes. Conocemos ya el perfil de seguridad que en principio no ha demostrado muchas diferencias respecto a la artritis reumatoide. Es un tratamiento que está aprobado para la artritis de células gigantes. Parece, por lo que os he comentado de subanálisis del estudio IATA, que el semanal es más eficaz que el quincenal. Y, sin embargo, podemos esperar que un 40% de los pacientes respondan de forma mantenida, pero ¿qué pasa con el resto de pacientes? Necesitamos otras opciones. Entonces, respecto al resto de fármacos, Abatacept tiene un estudio fase 2 en el que se administró la inducción de Abatacept y corticoides y en la semana 12 se le autorizó o Abatacept o Retireclacet. Los resultados aquí fueron positivos para Abatacept. Un 48% de los pacientes estaban libres de brote al mes 12, o sea, al año, respecto al 31% de los pacientes con placebo. Y esto fue estadísticamente significativo. Sin embargo, el estudio fase 3 está de momento on hold por criterios de la empresa, criterios business objectives. Los datos actuales, por lo tanto, no son sólidos para apoyar el uso de Abatacept. Habría que ver qué pasa con ese estudio fase 3 o si hay más estudios prospectivos o en vida real. Los anti-TNFs, decir directamente que han fallado en varios ensayos clínicos y en diferentes tipos de estudios. Respecto a los Ustekinumab, los datos también son algo controvertidos porque sí que es verdad que hay un estudio prospectivo de pocos pacientes con datos positivos, pero se empezó otro estudio prospectivo que tuvieron que suspender porque 7 de los 10 pacientes recayeron. Y hay otras muchas posibles dianas que se están estudiando. Como veis, hay muchos ensayos clínicos en marcha. Me parece interesante comentar la inhibición de interleuquina 17 con secu. El sarilumab también tenía un ensayo clínico fase 3 que de momento también está parado, igual que el de Abatacept. También tenemos ensayos clínicos con anakinra, con baricitinib y upadacitinib. Todo esto yo creo que en el futuro nos aportará más estrategias terapéuticas. Lo que nos dice la guía es que al paciente que diagnostiquemos de arteritis le pongamos corticoides según lo que toque y le bajemos una pauta descendente. Si se brota o si tiene riesgo de o presencia de efectos secundarios de los corticoides, entonces consideremos tocilizumab y entre paréntesis metotrexato. Deberíamos quitar a los 6 meses los corticoides y si eso lo conseguimos se podría optimizar el tratamiento inmunosupresor. Respecto a la arteritis de Takayasu, comentar de los corticoides rápidamente que sí que se recomienda que la pauta sea bastante más lenta que la de, o algo más lenta que la de la artritis de células gigantes porque los pacientes recaen muchísimo más. Se ha observado que hay más tasas de recaídas y que sí que conviene iniciar desde el inicio algún FAME o algún otro tipo o algún biológico dependiendo. Entonces, respecto a los FAMES, los que se suelen utilizar en Takayasu son estos que tenemos aquí, pero las evidencias científicas se basan en series de casos o estudios prospectivos. Y en cuanto a los biológicos, también tenemos un estudio fase 3 de tocilizumab en pacientes con Takayasu. Aquí, como veis en la gráfica, sí que parece haber o hay una tendencia a una menor recaída en los pacientes con TOCI, que son los que están en rojo versus los pacientes que llevan placebo, pero no alcanzó un estado de significación estadística. Se han comunicado este año en el EULAR también, se han publicado, perdón, los datos del estudio a largo plazo de este mismo estudio, el estudio TAC, y aquí lo que se ha visto es que en la semana 92 un 46,4% de los pacientes prácticamente ya no llevaban corticoides, lo cual es un dato bastante positivo. En cuanto a los anti-TNFs, hay muchos estudios prospectivos. Este es uno de los primeros que se realizaron con 15 pacientes con Takayasu activo que se autorizaron o bien anti-TNF o infliximab. Y 10 de los 15 pacientes consiguieron la remisión sostenida y ningún
paciente falló a la terapia con anti-TNF. Se han publicado otros muchos estudios con tasas de recaídas similares y en este estudio lo que hicieron es agrupar tanto los anti-TNFs como el tocilizumab y compararlo con los FARMs. Entonces, la mayoría eran anti-TNFs, un 80%. Vieron que sí que había diferencias significativas en cuanto al tiempo libre de recaída, siendo positivo para los fármacos biológicos. Abatacep tiene otro ensayo fase 2 con el mismo diseño que el que hemos visto para arteritis de células gigantes, pero los resultados en este caso no son positivos, quizás también porque el número de pacientes no es muy alto, también por la prevalencia de la enfermedad. Y hay otras múltiples diana, igual que con la arteritis, que pues se han probado y se han comunicado en series de casos como el rituximab, el ustekinumab o en este caso un yakinib, el tofacitinib, pero que necesitamos igualmente recibir más datos en el futuro. Las guías nos recomiendan lo que os comentaba un poco antes, que aparte de los glucocorticoides empecemos un FAMI, que vayamos bajando los corticoides y que si el paciente recae, en la fase 2 consideremos o bien tocilizumab o bien un anti-TNF. Y en cuanto a la vasculitis de vaso pequeño en K positivo, estas son las guías de Laurel, son un poco más antiguas que las que hay para vasculitis de gran vaso, que estas son de 2016, y nos recomiendan un poco también según la aceptación de la enfermedad, como es lógico. Diferenciar lo que es el tratamiento inductor de la remisión del tratamiento del mantenimiento de la remisión. Y en cuanto a la inducción de la remisión, comentar este trabajo que se ha comunicado ahora este año en el EULAR, 700 pacientes con con vasculitis ANCA positivo grave, se les puso inducción o bien con ciclo o bien con rituxi más corticoides en los dos casos y se les utilizó a recibir plasmaféresis y no plasmaféresis. Además, también se les pautó 2 dosis diferentes, 2 minutos, Marta. Diferentes de corticoides. Y el objetivo primario era el fallecimiento o el fallo renal. Y como veis en la gráfica no hubo diferencias respecto a la plasmaféresis. La pauta rápida de corticoides tampoco fue diferente de la pauta habitual que utilizamos, siendo que sí que mejoraba o que no tenía tanto riesgo para infecciones graves. Comentaron, bueno, el avacopan es un inhibidor del receptor de C5 que se ha utilizado en esta fase 3 como inducción de la remisión, sustituto de glucocorticoides. Se aplicaba tratamiento para la inducción de la remisión en un grupo de 160 pacientes avacopan y otro grupo glucocorticoides. Y demostró que no era inferior a los glucocorticoides. Es bastante interesante, aunque sí que es verdad que tampoco es que sea esto a costo de menos efectos secundarios por lo que vemos en la tabla, aunque esto lo comunicaron en el EULAR, tampoco pusieron datos estadísticos de si había alguna diferencia entre los dos grupos respecto a efectos adversos y tal. En cuanto a otros fármacos, decir que la ciclophosphamida y el rituxi pasa un poquito rápido. Sí, esto ya lo conocíamos, pero simplemente comentar este estudio en el que la ciclophosphamida y el micofenolato se compararon para la inducción, siendo que el micofenolato parecía igual que ciclophosphamida, pero sí que había más recaídas luego al mirarlo en cuanto al tiempo hasta la remisión. Y para el mantenimiento de la remisión, solo decir que se ha comparado rituxi y acetiopina, siendo que rituxi parece claramente mejor que la acetiopina, tanto en este estudio que se inició con ciclophosphamida y en este último estudio que se comunicó en el EULAR, que era una inducción ya con rituxi. En los dos casos fue superior rituximab a acetiopina. Y respecto al taper o la optimización al final del tratamiento, las guías recomiendan después de 18 meses quitar el rituxi. Aquí compararon quitar el rituxi versus dejarlo otros 18 meses más y fue mejor, hubo menos recaídas si completábamos los 3 años con rituxi. Y hay otros posibles biológicos, el mepolizumab, que es el inhibidor de la interleucina 5 en granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Este se utiliza para asma grave y ha dado datos positivos para este tipo de vasculitis. Belimumab no ha demostrado ser mejor que acetiopina para el mantenimiento de la remisión. Abatacep tiene un estudio abierto pero con pocos casos y tocilizumab tiene series de casos clínicos pero que tampoco tenemos muchos datos. Entonces, si queréis, me salto las conclusiones de que me he pasado el tiempo y podemos comentar
las preguntas que tengáis sobre lo que he comentado. Gracias. Ya está. Que nada, que te deseo muchísimas gracias y nos hemos pasado en un minuto. Nada más. Abrimos para las preguntas. Bueno, mientras se anima, te hago yo una pregunta, ¿vale? Vale. ¿Vale? Vale. Combinar el metotrexato con tosi en arteritis de células gigantes, ¿ha demostrado algún beneficio? La verdad es que es un tema un poco controvertido del que se está hablando últimamente. En el estudio GIACTA sí que se ha hecho luego un subanálisis de aquellos pacientes que llevaban metotrexato y los que no llevaban metotrexato, y ahí no había ninguna diferencia. Incluso el grupo que llevaba toci combinado con metotrexato iba peor, pero también es verdad que estos pacientes eran un grupo de pacientes que llevaban más duración de la enfermedad, que habían recaído más. Y luego, en el estudio prospectivo, o sea, sí, en el estudio prospectivo español que os he enseñado de 134 pacientes, ahí al revés, ahí también se ha hecho un subanálisis y sí que parece ser que el metotrexato pudiese aportar combinado con el toci algún beneficio. Esto es un poco como lo que sabemos en la R, ¿no? Que a veces hay datos controvertidos sobre si el metotrexato nos puede aportar algo al toci en la R, ¿no? Normalmente en monoterapia sabemos que es un fármaco seguro. Aquí yo creo que necesitamos eso, que el estudio que os he comentado, que es de no inferioridad, nos aportará más datos y que necesitamos un poquito más de información. Bueno, no veo preguntas. El doctor Navarro tiene una pregunta. Sí. ¿Quiere que le demos paso? Hola, Mabel. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Paco, ¿qué tal? Bueno, Muy bien. Marta, que es una reumatóloga joven, pero ya a lo mejor al repasar este cuadro de arteritis temporal, una pregunta que nos estamos haciendo ya en esta gente de esta edad, generalmente ya mayor, ¿qué consideras más lesivo? ¿Dar dosis altas de corticoides o empezar ya con un biológico? A ver, yo creo que el biológico de momento no va a sustituir al corticoide. Por muy bueno que sea el toci u otros fármacos biológicos que aparezcan, nunca van a tener lo que en otras vasculitis se conoce como una inducción de la remisión. Yo creo que siempre vamos a necesitar el corticoide al principio para controlar la enfermedad y evitar sobre todo lo más grave, que es la afectación ocular. Y luego las pautas quizás podrían ser más cortas. Creo que comentaron ayer en otra charla que iban a publicar los datos de un estudio en el que se dan solo 3 bolos de metilprednisolona y no se ponen más corticoides y directamente se pone el toci. Pues no hay ninguna pauta descendente, solo son 3 bolos. Quiero decir que por ahí quizás vayan las cosas para intentar evitar los efectos secundarios, sobre todo por lo que usted comenta, que son pacientes ya mayores que pueden tener muchos efectos de los corticoides. Pero creo que todavía van a seguir siendo un pilar fundamental del tratamiento, por lo menos en la inducción. Haremos esta pregunta dentro de 2 años ya otra vez, a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? Pues nada. Si no hay más preguntas, damos por finalizado. Muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias a todos los que han seguido conectados hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias a todos. Pues simplemente agradecer que haya estado conectado hasta ahora. Mañana tenemos una nueva sesión con la misma intensidad y el mismo interés. Esperamos entonces veros mañana para seguir nuestro congreso de la nueva normalidad, que se dice, pero que, en fin, seguiremos sacando conclusiones y aprendiendo de nuestros compañeros. Muchas gracias.